pues tiempo ya de entrevista y como les habíamos mencionado y como ya hemos visto parte de ese resumen, ese balance en la actualidad informativa, hoy mantenemos conversación, la iniciamos ya de hecho con el vicepresidente y consejero también responsable del área de obras públicas del Cabildo Insular de Lanzarote, con Jacobo Mena. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jacobo, ¿qué tal? y muy bienvenido a una nueva ocasión. Muchas gracias. Bueno, estamos ahora sí ya finalizando el año 2024, por tanto no solo toca hablar de ese balance que ahora comentaremos, sino también imagino de propósitos, objetivos de cara al 2025, pero siempre me gusta empezar un poco, aunque detallaremos algunas de las obras y proyectos que no hemos podido ver al completo en esta parte de actualidad, Jacobo, me gusta empezar por una pregunta y es si está usted satisfecho, contento con la gestión de este año, ¿no? Con lo que pues comprometieron a realizar a principio de año y con lo que finalizan este 2024. Bueno, pues hemos hecho balance en el día de hoy a todos los medios de comunicación y evidentemente son correas de transmisión a la ciudadanía, y el balance de obras públicas del Cabildo de Lanzarote es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque nos comprometimos en enero de este mismo año a movilizar más de 70 millones de euros en cuanto a ese plan de reactivación de la economía insular a través de la obra pública, y ha dado sus frutos. Prueba de ello es los resultados positivos que hemos desglosado en el día de hoy. Y si me dice que si estoy contento, realmente estoy contento, estoy satisfecho del resultado, porque al final, oye, a los políticos los eligen para que cumplamos con aquello que prometemos, y hoy hemos hecho un balance positivo y por lo tanto he cumplido con la ciudadanía en cuanto a la movilización de la obra pública. Yo siempre digo que la obra pública va aparejada con la creación de empleo y no hay mejor política social que la creación de empleo. Ahora vamos a hablar de, como digo, a detallar algunas de las obras, son muchísimas, es cierto, siempre lo comentamos, de hecho siempre que me menciona algunas de ellas en tiempo de entrevista se suele olvidar de alguna, como es normal, pero por empezar por prioridades, por importancia, digamos, por cosas que usted al principio de mandato dijo, oye, esto tengo que cumplirlo sí o sí, tengo que hacerlo. En orden de importancia, Jacobo, ¿cuáles mencionaría para la isla de Lanzarote que se hayan conseguido? Bueno, la mejora de los accesos al hospital. Saben que bajando de Argana Alta por Viguetas Lanzarote había una pequeña mediana, ya se eliminó y ya no hay colas en ese punto. Era una inversión menor, pero que ha resuelto grandes problemas de tráfico. La mejora de los accesos a los cuarteles, la mejora de los accesos al Hospital General y el parking del Hospital General Universitario Dr. José Molina Orosa. ¿Por qué me centro en el hospital? Porque es verdad que había una falta de aparcamiento importante, sigue habiéndola, y por eso mismo en el 2025 vamos a tener ese proyecto de ese parking en altura en el Hospital General Universitario Dr. José Molina Orosa, y también vamos a plantear mejoras de los accesos al hospital, con no solo una mejora paisajística que ya tenemos. Estamos a punto de licitar la redacción del proyecto de la mejora paisajística de la LZ20, que es la carretera que va desde Arrecife a San Bartolomé, sino que espero que a lo largo del 2025 podamos tener adjudicada la redacción del proyecto del soterramiento de la carretera Arrecife-San Bartolomé, creando una zona medular en la parte alta y que conecte con la calle Tajaraste en Argana Alta. Otro de los compromisos que quiero para el 2025 es la duplicación de la carretera de Yaiza hacia Playa Blanca, pero bueno, ya estamos hablando de 2025 y estamos haciendo balance del 2024. Una cosa lleva a la otra inevitablemente. Exacto. Porque son cosas que quizás quedaron ahí, ¿no?, y que son necesarias. Y otra cuestión es la adjudicación de las obras de la residencia de mayores, con una inversión de más de 16 millones de euros. Nos comprometimos a licitar la obra. Ya puedo decir que he cumplido con la ciudadanía y con esa residencia de mayores que ya está adjudicada, ya nos han entregado el proyecto, y espero que en abril, en primavera, pues puedan verse las máquinas trabajando en esa futura residencia de mayores de nuestra isla. Y de hecho, imagino, no lo sé, le menciono porque es uno de los asuntos que yo creo que ha conllevado bastante polémica y que la gente esperaba también. Estoy hablando de la Plaza de las Palmas, Jacobo, porque es verdad que además en estas últimas semanas, por una cosa o por otra, hemos estado paseando bastante por esa zona. Lo fue por el traslado, por ejemplo, de la Virgen, ¿no?, de la Virgen de los Dolores, y también ahora, sin ir más lejos, por Navidad. Imagino que esto también es una gran noticia, desde luego.
La verdad que sí, nos propusimos, tanto el alcalde de Arrecife, Jonathan de León, como este que les habla, saben que somos los responsables de obras públicas, tanto de una administración como de otra, impulsar en coordinación, obviamente, y aquí no quiero quitarle medallas a nadie, las que corresponden también a patrimonio del propio Cabildo y del propio Ayuntamiento, porque la Plaza de las Palmas era un clamor social, la necesidad urgente de rehabilitarla. Ya podemos anunciar, y se lo adelanto en el día de hoy, lo anunciaba también en la rueda de prensa, que ya tenemos adjudicadas las obras de la rehabilitación de la Plaza de las Palmas. Tiene una inversión de 700.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Estamos hablando de que en febrero, finales de febrero, pueden estar ya las máquinas trabajando en la rehabilitación de la Plaza de las Palmas. Yo creo que ha sido una de las mayores vergüenzas por la falta de dirigencia, y yo creo que en la última etapa del gobierno anterior, sobre todo del Partido Socialista, que bloqueaba la rehabilitación del patrimonio en Arrecife, pues de aquellos barros, estos lodos. Lo importante es que la Plaza de las Palmas, más conocida como la Plaza de la Iglesia de San Ginés, será rehabilitada a lo largo del próximo año y veremos inaugurado en el último trimestre del año esa plaza. Se ha encontrado con muchos problemas, no era una pregunta que tenía prevista, pero es verdad que ha hablado de esos plazos de ejecución y muchas veces que no está en nuestras manos surgen problemas, bueno, ya lo sabemos, ¿no?, con las empresas y demás. ¿Se ha encontrado con muchos problemas de este tipo en cuanto a los proyectos de este año, Jacobo? Bueno, es verdad que uno de ellos hace poco, el Centro de Buceo de Puerto del Carmen, anunciábamos la licitación, se ha quedado desierto, ahora estamos actualizando los precios para volver a sacarlo de licitación. Era otro de los compromisos que adquirí con el sector buceo en la isla de Lanzarote, porque los submarinistas se están cambiando pues al lado del coche, en Playa Chica. Eso no puede darse. Esa imagen no la puede dar la isla de Lanzarote. Estamos hablando de que es un nicho turístico que también tenemos que cuidar. Y por eso impulsé ese proyecto, redactado por el Ayuntamiento de Tías, y la inversión venía del Cabildo de Lanzarote. A veces te encuentras con estos escollos, a veces te encuentras en retrasos en las obras, a veces te encuentras con la ley de contratos que no es flexible, sino todo lo contrario, es muy restrictiva. Yo siempre he pensado que debe de simplificarse la administración pública, y no hay mejor manera que simplificar la administración pública que modificar la ley de contratos del sector público, porque a día de hoy, en su momento valió la pena, pero ahora ya estamos viendo cómo la restricción de la ley de contratos del sector público está paralizando en muchos casos obras públicas o retrasándolas. Sí, por eso le preguntaba, porque sé que muchas veces da incluso un poco como de vértigo, ¿no?, de hablar de plazos de ejecución, porque, insisto, es verdad que es problema de las empresas, tema administrativo y demás, que no está muchas veces en las manos de quien quiere llevar a cabo ese proyecto, y por eso creo necesario explicarlo como lo hemos explicado. Quiero preguntarle qué va a pasar con los hervideros, Jacobo, porque es otro de los asuntos que evidentemente tiene tela desde hace muchísimo tiempo. Sí, efectivamente, es un compromiso que adquirí con la ciudadanía, que íbamos a tener el anteproyecto en agosto. En agosto anunciamos el anteproyecto de la carretera de los hervideros. Yo espero que en las próximas semanas, bueno, ahora ya podemos hablar de enero, tengamos el proyecto, espero, y así se lo he hecho saber a Traxa, que hemos tenido una reunión hace algunas semanas en Tenerife. Necesitamos ya tener ese proyecto para pedir los informes sectoriales y iniciar la obra para poder abrir al tráfico la carretera de los hervideros. Mi objetivo, y si por mí fuera, la carretera se abriría en doble sentido, que es el compromiso que tenemos con la ciudadanía. Y en este momento estamos redactando el proyecto. Ahí es una buena, al menos un avance, digamos. Esto es uno de los asuntos en los que se suele decir hasta que no lo vea, no lo crea, pero Exacto. no por usted, sino en general, con este tema, porque se ha hablado muchísimo de ello. Estamos evidentemente en tiempo tiene que ver con lo que estamos comentando, porque estamos en tiempo de elaboración de presupuestos, también esperando lo que nos llega del Gobierno de Canarias y demás. Entonces, quiero preguntarle también si está contento, ¿no?, digamos, con si se cubren las necesidades, los proyectos, los objetivos, en principio, que tenga usted previstos para 2025 en Lanzarote. Bueno, pues evidentemente se cubren, claro que sí, y aquí sí quiero agradecer el enorme trabajo y arduo complicado de la consejera de Hacienda, mi compañera María Jesús Tobar, porque no es fácil unir sinergias entre todas las áreas, porque todas pedimos la Carta de los Reyes, pero sí es cierto que después tiene que ser encaje de bolillos para tener un presupuesto en condiciones, un presupuesto que, como bien saben, el último fue histórico, las cifras históricas, este también
lo será. Incluso estamos hablando de uno de los presupuestos más sociales de la historia del Cabildo de Lanzarote, porque sí creemos que la punta del iceberg de nuestra sociedad debe ser ayudar y cooperar con los más desfavorecidos. Pero sí es cierto que hay partidas importantes en materia de obra pública, sin ir más lejos. Tenemos para 2025 proyectado ese plan de reconstrucción, y dentro de él tenemos la redacción del proyecto de la urbanización del Palacio de Congreso, que es previo a la ejecución de la obra. Ya está casi adjudicado la redacción del proyecto de las obras de urbanización, que es previa a la ejecución de la misma. ¿En qué consiste, perdón, Jacobo, eso exactamente? Es que lo del Palacio de Congreso interesa muchísimo el Palacio de Congreso, creo que es interesante. El Palacio de Congreso ya está el proyecto. Por otro lado, va caminando lo que es el tema de a nivel urbanístico, tiene que ir al órgano medioambiental, ya está casi culminado ese procedimiento, para posteriormente redactar el proyecto de urbanización. ¿Cuál es el proyecto o qué es el proyecto de urbanización? Exacto. Si ya tenemos el proyecto del Palacio de Congreso, bueno, pues es los viales, se establecen o se crean los viales nuevos para acceder hacia el Palacio de Congreso, pues el contador de agua, de luz, estamos hablando de los cimientos de lo que sería el Palacio de Congreso. Vale, perfecto. Creo que era muy importante explicarlo porque es verdad que, bueno, yo al menos es la primera vez que lo escucho en el tema del Palacio de Congreso, y por tanto creo que es importante. ¿Del Gobierno de Canarias también cree que se está haciendo justo con Lanzarote y con La Graciosa, Jacobo? Bueno, por lo menos se está siendo realista. Las necesidades de la isla de Lanzarote son muchísimas, pero no podemos meternos en la boca cosas que no podamos comer. Y con esto te quiero decir que lo que no puedo permitir es que el Gobierno de Canarias pinte partidas presupuestarias que sé que no se van a ejecutar. Estaría mintiéndome a mí mismo. Solo quiero que pinten cosas que se puedan ejecutar. ¿Está la LZ40, la duplicación desde Indelaza hasta el Toro? Sí. ¿Por qué? Porque se va a licitar a lo largo del 2025 esa duplicación. Obras, por ejemplo, en los colegios que se van a ejecutar, ¿están? Sí. ¿Están los proyectos? Sí, se ejecutará. Lo que no puede ser es pintar en un presupuesto cosas que no están ni redactadas, porque ese dinero al final de año se va a Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura o La Palma, como lo hemos visto en otras ocasiones. Y hay que ser realistas. El 78% del presupuesto regional va destinado a lo social. Y yo le digo una cosa, yo soy consejero de Obras Públicas y me duele decirlo. Frente a hacer una rotonda prefiero darle de comer a la gente. Frente a faltar una carretera, prefiero darle de comer a la gente. Entonces tenemos que buscar la sinergia o buscar el punto de inflexión, porque las carreteras hay que adecuarlas, pero también tenemos unas necesidades importantes a nivel de pobreza en Canarias que hay que asistir y no desistir de ellas, al igual que a nivel sanitario. Ahora hablaremos, quiero profundizar en... Y sobre todo, lo más importante, perdona, sí. Vivienda. Para nosotros es fundamental. Prueba de ello es que hace algunos días comprábamos suelo nuevamente del Cabildo de Lanzarote para cederlo al Gobierno de Canarias para la construcción de vivienda social. Estamos ya empezando y hemos puesto la primera piedra de las 200 nuevas viviendas del ICABI en Maneje. Ya tenemos el proyecto de las viviendas de la calle Triana, son 64 viviendas, y eso es hemos comprado suelo también y vamos a comprar viviendas en Playa Blanca por parte del Gobierno de Canarias. Es fundamental. Sin vivienda la gente no está viviendo en condiciones mínimas de habitabilidad. No, está claro. La crisis habitacional y la crisis del agua yo creo que ahora son dos de las cosas más importantes en la isla de Lanzarote, lo hemos mencionado y así lo han dicho los propios ciudadanos, que son quienes han hablado. Iba a preguntarle, porque claro, hablamos, siempre que preguntamos el tema de los presupuestos, nos comentan, como bien ha dicho usted, que lo importante es que se sea realista, pero claro, el nivel de realismo, los realistas que puedan ser o no en el Gobierno de Canarias y con las partidas que se pinten para Lanzarote y La Graciosa también depende y mucho de lo ambiciosos que sean los políticos que nos gobiernan aquí, en estas islas. ¿Se ha sido ambicioso en este caso para Lanzarote y La Graciosa, bueno, Jacobo? Es verdad que un proyecto no lo redactas de un día para otro. Claro. Lo que los adjudicas la redacción, lo redactas y después solicitas las partidas presupuestarias. Yo entiendo que sin proyectos no vamos a ningún lado. Y es verdad que el Gobierno de Canarias ha hecho un presupuesto realista con la isla de Lanzarote. Estos son los proyectos que tiene, esto es lo que te puedo dar, y me parece lógico y normal. Claro, y ahora tenemos la maquinaria en marcha de la redacción de proyectos en el Cabildo de Lanzarote, ayudando y cooperando con todos los municipios, pero realmente proyectos de envergadura, como por ejemplo en carreteras, los tiene que redactar el Gobierno de Canarias.
Ya le hemos pedido hace algunos meses la redacción del proyecto del soterramiento de la carretera Arrecife-San Bartolomé, la duplicación de la carretera que va desde Yaiza a Playa Blanca, la LZ1 tenemos en este proyecto, pero no tenemos el proyecto, y yo creo que debe ser el mandato de la obra pública en Lanzarote. Justamente por eso le preguntaba, ¿no? Porque es verdad que efectivamente hay proyectos que nos tienen que redactar o tenemos que tocar en puertas ajenas para esa colaboración, pero también depende, insisto, de quienes gobiernan, en este caso en estas islas, pues que se lo recuerden, ¿no? Y que insistan y que sean... No, y de alzar la voz cuando presiones. tengamos que alzarla. Exacto. A mí no me duelen prendas decirlo. Independientemente de que haya un pacto Coalición Canaria y Partido Popular en el gobierno de Canarias, si yo considero que no se está cumpliendo con las peticiones de mi isla, voy a alzar la voz. Lo tengo clarísimo. O sea, aquí no se puede ser, no voy a ser un vicepresidente, ni lo he sido nunca, de paja, sino un presidente que defienda las cuestiones fundamentales de la isla de Lanzarote en materia migratoria, en materia social, en materia sanitaria, en materia educativa. Como bien saben, ya tenemos el suelo habilitado para el futuro campus universitario. No vamos a ver, obviamente, el campus universitario en este mandato, pero alguien le tenía que poner el cascabel al gato con respecto al campus universitario. Bueno, pero se han atendido por fin esas propuestas, solicitudes suyas, porque es verdad que en anteriores ocasiones, cuando hemos hablado de este asunto, parecía que no se terminaba de avanzar o de atender esa solicitud por parte suya del campus universitario. Efectivamente, y eso es una de las peticiones que reclamé estando en campaña electoral, ya estando en gobierno. Ya hemos mantenido reuniones con Política Territorial y con Teguise para impulsar el futuro, por lo menos la redacción del proyecto del futuro campus universitario en la isla. Perfecto, pues hay otro, como bien decía, creo que es muy importante, y usted lo ha mencionado en repetidas ocasiones, el tema de las carreteras, y quiero preguntárselo porque, como bien sabe, ayer se aprobaba ese borrador del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote, y hablaban, entre otras cosas, destacaban bastante el tema de que no se va a permitir o no se pretende que se construyan o que se hagan más carreteras, sino simplemente mejorar las existentes. Entonces, claro, quiero preguntarle cómo queda un poco, si se acopla este mensaje al escenario final que usted tenía previsto para la isla de Lanzarote en materia de carretera. Bueno, lo que se trata es de que mejorar las existentes. Obviamente hablamos de la duplicación de Yaiza Playa Blanca, que la contempla el borrador del plan insular, hablamos del soterramiento de la carretera Arrecife-San Bartolomé, que la contempla el convenio Canarias-Estado, y está claro que el Gobierno de Canarias es el propietario de las carreteras de ámbito regional. Y con respecto a Playa Honda, sí es verdad que vamos a solicitar, bueno, hemos solicitado una reunión que tenemos en enero con el consejero de Obras Públicas para determinar las necesidades de esa vía. Es una vía que soporta muchísimo tráfico, una vía que se va a duplicar, la LZ40 desde Indelaza hasta el Toro, cuando culmina la autovía de Playa Honda, y tiene que haber una unión. No podemos venir de una vía saturada a nivel de vehículos e incorporarnos en otra que cumple con todas las condiciones, y como una duplicación como es la de las playas, la de Puerto del Carmen. Por tanto, entiendo que usted entiende y capta ese mensaje y además lo respalda, el hecho de no más carreteras, sí mejorar las que tenemos. Bueno, presentábamos en el día de ayer en rueda de prensa el borrador del plan insular. Sí, además se elevaba al Consejo de Gobierno esa aprobación del borrador, pero eso no es óbice para que ahora los partidos, la población, las organizaciones sociales y económicas puedan aportar. Es un documento vivo, abierto a la participación ciudadana. Y yo creo que ahora nos toca a nosotros estudiar ese plan y presentar alegaciones que estimemos convenientes, oportunas y pertinentes, porque lo único que se ha presentado es el borrador. A partir de ahí tenemos un calendario que nos hemos dado desde el Cabildo de Lanzarote con respecto al plan, y pueden cambiar muchísimas cuestiones. Estamos empezando ahora mismo, como digo, a caminar en la ordenación del territorio. Y entonces, insisto, porque es responsable usted de obras públicas. ¿Usted sería uno de los que presentaría esas alegaciones con el tema de carreteras, por ejemplo? Pues puede ser, porque por una cuestión muy sencilla. El Plan General de San Bartolomé, por ejemplo, contempla un trazado de una nueva vía que circunvalaría el pueblo de San Bartolomé. ¿Con esto qué lograríamos? Lograríamos desatascar el caos circulatorio de la LZ20 desde el Monumento del Campesino hacia la rotonda de acceso al pueblo de San Bartolomé. Y yo considero que hay determinadas actuaciones en materia de carreteras
que sí pueden plasmarse en el plan insular y que sean nuevas carreteras, pero que mejoren la conectividad. No podemos, no se puede tapar con un dedo la falta de respuesta en materia de infraestructuras viarias. Todos hemos sufrido largas colas en la autovía de Playa Honda, largas colas en la LZ40 de Puerto del Carmen, largas colas también en San Bartolomé, y con esto no quiero decir que no tengamos un transporte público eficiente, que sé que muchos lo están pensando, ¿no? ¿Por qué no mejoramos el transporte público? Sí, pero yo siempre digo, no vamos a dejar el coche en nuestra puerta hasta que cuando salgamos de casa tengamos la parada enfrente. Y esto es una realidad. Todos queremos tener un coche, todos queremos meter el coche en el supermercado, queremos meter el coche en el centro comercial, si podemos en la tienda meterlo para adentro también, y esa es la realidad. Hay que educar, sí, hay que hacer pedagogía, sí, pero también tenemos que tener en cuenta que el transporte público, para que lleguemos a ese punto, tiene que ser un transporte público eficiente y eficaz. Hemos sacado el plan de viabilidad, hablamos de 388 millones de euros para el transporte público, pero no podemos olvidarnos de que las carreteras en la isla de Lanzarote tienen una asignatura pendiente, tenemos de carreteras del siglo pasado, y es momento de exigir lo que le corresponde a la isla de Lanzarote. Oye, si hay que cumplir con los planes generales de los municipios y ese cambio y esos trazados que circunvalan los pueblos nos permitan mejorar la conectividad a nivel de carreteras, bienvenido sea. Bueno, pues estaremos pendientes también, como bien menciona, de esas alegaciones, esas solicitudes y demás en materia también de carretera. Y nos hemos quedado sin tiempo, Jacob, pero es verdad que muy rápidamente sí le pido brevedad, pero claro, es el tema de actualidad y es verdad que a lo mejor sí ha sido así, pero yo no lo conozco, la opinión del Partido Popular de Lanzarote con la polémica que se ha armado con respecto al Hospital Insular. Jacobo, ¿cuál es la opinión suya como vicepresidente del Cabildo Insular de Lanzarote? Bueno, que es verdad que el Hospital Insular lleva tiempo que necesita una reforma, eso lo sabía el Partido Socialista, es cómplice y responsable el Partido Socialista de la falta de diligencia por parte de, bueno, en este caso de la Consejería de Sanidad del gobierno anterior. Se sabía que el Hospital Insular no cumple las condiciones y está claro que en estos momentos hay que rehabilitar el Hospital Insular. Lejos de populismo y de batallas políticas. Ahí ustedes han visto, el Partido Popular lo único que ha dicho alto y claro es que hay que rehabilitar el Hospital Insular. Nosotros no estamos metidos en guerras ni en batallas. Ayer veía una imagen penosa de 3 diputados delante del Hospital Insular. Si acaban de salir del gobierno, si es que si todavía huele a falta de gestión, tanto a Nueva Canarias como el Partido Socialista, que estaban delante del Hospital Insular, pero de verdad, no tienen vergüenza ninguna. O sea, es que me quedo flipando, se lo digo sinceramente. Acaban de salir del gobierno, no han resuelto ese problema y ahora están denunciando que no hemos hecho nada o que no han hecho nada el gobierno de Canarias. Pero si tuvieron la oportunidad, tuvieron 4 años. ¿Por qué no hay...? Bueno, yo lo he dicho, que se sepa, yo he dicho que esto es una irresponsabilidad compartida en este caso, lo he dicho en tiempo de opinión, pero le pregunto, porque claro, dicen que no hay tampoco nada previsto en los presupuestos de este año, no sé si usted conoce algo al respecto, para esta reforma de la que hablan. Bueno, es verdad que cuando son cuestiones urgentes no hace falta que lo pinten en el presupuesto, sino que se actúe, y me consta, y así he escuchado no solo al gerente, sino a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, que se va a actuar en el Hospital Insular para tenerlo en condiciones, o por lo menos en unas condiciones mínimas y sobre todo dignamente, que son muchos los pacientes que están en ese hospital. Totalmente de acuerdo en ese sentido, desde luego que sí, porque insistimos en un tema delicado, hay muchas familias preocupadas ante todos los mensajes que se han ocasionado, el contraste de versiones, de acusaciones y demás, con lo cual... Yo, si me lo permite, es que me hace gracia el Partido Socialista. El gobierno de Canarias regula el alquiler vacacional, ellos lo critican. El gobierno de Canarias regula la vivienda, la crisis habitacional, ellos lo critican. El gobierno de Canarias regula con una emergencia energética e hídrica en Canarias y el Partido Socialista lo critica y no lo apoya. Y en el Cabildo impulsamos, por ejemplo, la residencia Cruz Blanca en Altavista. Resulta que se ponen de perfil y se abstienen cuando había una partida de 7 millones de euros para rehabilitar la residencia de mayores de Altavista. Es que no tiene sentido. Hay veces que estando en la oposición hay que apoyar las cosas que hace buena el gobierno, pero en este caso hay una falta de diligencia absoluta.
Bueno, Jacobo, nos hemos quedado sin tiempo por despedirnos con algo amable. Mejor imagino que felicitar las Navidades y igualmente por mi parte. Bueno, yo felicitarles a ustedes como medio de comunicación, siempre están y eso es lo importante, en la bajada, en la subida de la Virgen, en la fiesta, en las ruedas de prensa que presentamos como gobierno, son la correa de transmisión de la información a la sociedad y desearles a ustedes como equipo una feliz Navidad y un próspero año nuevo y a toda la población de Lanzarote que tengan en cuenta que por lo menos la parte que me corresponde estamos trabajando on fire para tener la obra pública en el top de lo que viene siendo las necesidades de la isla de Lanzarote en cuanto a obra pública y desearles a todos pues mucha salud, que es lo importante. Con salud tenemos trabajo y eso vaya por delante siempre. Muchísimas gracias, Jacobo, igualmente, por supuesto, felices fiestas. Y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, no se marchen porque enseguida regresamos en tiempo de tertulia política, como se imaginarán, para hablar, debatir, conversar, entre otras cosas, sobre el Hospital Insular de Lanzarote.